Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver lo que es la estructura de los grupos y pues cómo están conformados, cuáles son sus herramientas. El objetivo principal de este tema es que el alumno identificará la estructura que conforma los grupos y sus etapas de desarrollo aplicando los elementos a un caso real. Anteriormente ya habíamos visto que las organizaciones están conformadas primeramente por lo que son los individuos, los trabajadores, la parte grupal y organizacional. Pues bien, dentro de la estructura de los grupos, que es la parte intermedia, observamos que es la que da forma al comportamiento de los miembros y hace posible explicar y predecir gran parte del comportamiento individual, como también el desempeño del grupo mismo y algunas de sus variables estructurales. Esto es, los grupos informales ya habíamos visto que tienen gran peso dentro de las organizaciones. Asimismo, los grupos formales. Estos se agrupan ya sea por características comunes, por características semejantes, que los hacen afines a gustos, preferencias, etc. Y entonces da afinidad a la estructura de los grupos. Una vez que están conformados estos grupos, nosotros podemos empezar a planear objetivos para poder aterrizar dentro de la organización y poder alcanzarlos de tal forma que lleven a un objetivo en común y la organización pueda obviamente alcanzar y crecer dentro del mercado en el cual opera. Dentro de esta estructura está formada por una variable estructural que está conformada por lo que son las características. Dentro de esta variable estructural tenemos al liderazgo formal. Para poder alcanzar los objetivos siempre debe haber alguien que nosotros debamos seguir y es por eso que tenemos el liderazgo formal. En este caso, el líder de un grupo ejerce influencia sobre los miembros del grupo y puede ejercer legítimamente un poder de sanción. Es decir, ellos nos plasman los objetivos y a su vez esos objetivos debemos de cumplirlos de manera individual para poder llegar o hacer crecer la organización. Otro punto importante son los papeles. ¿Por qué los papeles? Aquí plasma que es un conjunto de patrones de comportamiento deseables atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. Dentro de un grupo todos tienen papeles. Esos papeles se pueden traducir ¿a qué? A diferentes departamentos que existen dentro de la organización. Esos papeles, pues obviamente el que es reclutado para una mercadotecnia, una logística, pues va a ejercer ese papel dentro de su grupo. Normas es otro de los puntos. ¿Por qué las normas? Maneja que son los estándares compartidos por los miembros de un grupo. Estas normas deben de acatarse y deben de cumplirse dentro de la organización para poder encaminar o encauzar al grupo a alcanzar los objetivos. Es decir, aquí se puede ver como los indicadores que nos marca la organización en sí para poder alcanzar como equipo y poder trascender dentro del mercado. El estatus. El estatus comenta que es una posición o rango definido socialmente dado a los grupos o miembros de estos por los demás. Un grupo se puede manejar dentro de la organización como aquel que alcanza los objetivos de manera óptima o aquel que se le da cierto rango dentro de la organización. El de mercadotecnia debe alcanzar los objetivos pues obviamente en ventas, el de contabilidad pues obviamente también aquí alcanzar los objetivos en cuanto a presupuestos, optimización de costos y el de producción tal vez, el de producción pues obviamente optimizar las líneas de producción para alcanzar los objetivos y por ende abarcar más mercado, crecer en el mercado y hacer más exitosa la organización. Y entonces ese estatus se da a cada uno de esos grupos. El tamaño.
El tamaño es muy importante. Si tenemos una organización pequeña, nuestros departamentos van a ser o estar conformados por lo que son pequeños grupos. Sin embargo, si nosotros tenemos una empresa muy grande, una multinacional, hablemos de Coca-Cola en este caso, el tamaño pues obviamente es enorme, abarca internacionalmente, a tal grado que este tamaño hace que los grupos obviamente tengan un mayor alcance, un mayor número de elementos, y entonces aquí entran otra vez las normas. Las normas deben ser totalmente diferentes en comparación a lo mejor como una empresa pequeña. El tamaño, menciona aquí que el tamaño de un grupo afecta su comportamiento. La respuesta a esta pregunta es un sí definitivo. La evidencia indica, por ejemplo, que los grupos pequeños terminan más rápido sus tareas que los grandes, y es así, efectivamente. Si yo le doy una indicación a una sola persona, él va a poder o ella va a poder externarme sus dudas mucho más pronto que si tengo que darle esa información a 100 personas. Es muy difícil, a lo mejor un poco más complejo, hacer llegar esa línea de comunicación. Sin embargo, dentro de los grupos hay que buscar estrategias para hacer llegar esa información al equipo. La composición es otro eje importante. Menciona aquí que cuando un grupo es heterogéneo en términos del género, personalidades, opiniones, habilidades y perspectivas, existe una probabilidad mayor de que el grupo posea las características necesarias para llevar a cabo sus tareas eficazmente. Hace tiempo mencionaba o aplicó una estrategia Bimbo en el hecho de contratar a mujeres para repartir sus productos directamente en las tiendas. Compuso o decidió elegir a mujeres tomando en cuenta que tal vez ellas podían ser un poco más honestas en el intercambio, pues obviamente de entrega y dinero. Sin embargo, también se percató que al momento de que se llegaba a descomponer tal vez una unidad, el peso o el riesgo pues obviamente era mayor en comparación con los hombres. Entonces, a veces la composición es importante para poder delimitar estas tareas. Cohesión. Menciona que generalmente se interpreta como una fuerza que actúa sobre los miembros y que permite que permanezcan en el grupo fuerzas que son mayores que aquellas que puedan intentar alejar a los miembros de él. Una analogía simple. Si tú estás a gusto dentro de un equipo de trabajo, ¿qué vas a decir? Voy a alcanzar mis objetivos, voy a lograrlos, voy a motivarme, estoy motivado, entrego a mi compañero, a mi par para poder alcanzar el objetivo deseado, y de esta manera hay cohesión dentro de los grupos de trabajo. Cuando no hay una cohesión correcta, pues obviamente hay individualmente hay individualismo, que lo que no permite interactuar con los demás integrantes, y de esta manera pues los objetivos son mucho más difíciles de alcanzar. A la empresa le cuesta mucho más el implementar las estrategias. Dentro de estos rubros tenemos a Procter & Gamble. Como mencionábamos, también es una compañía que tiene una gran cantidad de productos a nivel internacional y pues ha utilizado como estrategia equipos de alto rendimiento, precisamente para tener innovación constante dentro de ellos y canalizar a cada mercado, porque a nivel internacional todos tenemos un mercado diferente. Entonces ha establecido estrategias precisamente en innovación para llegar a ese mercado, formando equipos de alto rendimiento, considerando las variables que mencionamos hace un momento. Dentro de las etapas de desarrollo de los grupos está conformada por lo que son 5. La primera es la de formación. Cuando un integrante llega a un nuevo equipo de trabajo, está probando el terreno para determinar o para identificar cuáles son los comportamientos necesarios para poder adaptarse, para poder sobresalir en este caso, para poder integrarse dentro del equipo de trabajo. La segunda etapa es de la tormenta. Aquí empieza a haber conflictos porque a lo mejor el que llegó es mejor líder que el que está. Entonces empieza a haber ciertos conflictos que pueden delimitar en una cohesión o en un conflicto.
Y viene la de la normatividad. Alguno de los dos tiene que ceder en este caso si una persona se acaba de incorporar. ¿Por qué? Porque las relaciones deben de ser estrechas. Y el desempeño, una vez que se han adaptado, ya empiezan a regirse con las funciones que son otorgadas por la organización. Y por último, la de movimiento, que pues obviamente se dirige ya a la conclusión y a alcanzar las actividades y objetivos o funciones que fueron previamente acordados. Dentro del desarrollo de competencias de liderazgo y comunicaciones tenemos que el liderazgo es una parte primordial para poder alcanzar los objetivos. Y el liderazgo pues comenta que es el esfuerzo que se efectúa para influir en el comportamiento de los otros o para ordenar que se alcancen los objetivos organizacionales, individuales y personales. Dentro de esto se destacan tres habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque de un liderazgo exitoso dependen los comportamientos, habilidades y acciones apropiadas y no de las características personales. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos trabajar con nuestro equipo de trabajo, los conflictos se van a reducir y de esta manera podemos aprovecharnos para poder determinar las tres habilidades. Una de ellas es la habilidad técnica. Esta pues se refiere a que toda persona tiene capacidades diferentes o habilidades diferentes. En este caso, el conocimiento y capacidad de una persona en cualquier tipo de proceso o técnica. Ejemplo, quien tiene habilidad de informática, quien tiene habilidad de contable, de herramientas digitales, de idiomas, de redacción persuasiva. Entonces, hay que considerar como líder este tipo de habilidades para poder canalizar a nuestros equipos de trabajo dentro de las áreas competentes, considerando obviamente pues su perfil también. Dentro de la habilidad conceptual es la capacidad para pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones amplias, como en los planes estratégicos de largo plazo, y pues se torna cada vez más importante en los puestos gerenciales superiores y tiene que ver con ideas. Esto es a tomar decisiones o a aplicar un pensamiento creativo en el momento que debas o se esté presentando alguna contingencia. Habilidad humana pues es también la capacidad que todos debemos tener para poder colaborar activamente con el grupo de trabajo. Y menciona que es la capacidad para trabajar eficazmente con las personas para poder obtener resultados en el equipo de trabajo. Y pues bien, esto es en realidad cómo se pueden conformar los equipos de trabajo y que pues depende de ello para que tanto los individuos, los grupos alcancen el objetivo fijado por la organización. Pues muchas gracias, esto es todo por el día de hoy.